Crió sola a su hijo, él desapareció y cuando volvió solo por la herencia la ley lo obligó a mantenerla el resto de su vida. Me llamo Teresa y vivo desde hace más de 30 años en un fraccionamiento tranquilo de Guanajuato, de esos donde todavía los vecinos se saludan por su nombre, donde el del pan pasa temprano y donde, si alguien se enferma, todos se enteran. Nunca he sido una mujer de contar mis problemas, siempre he creído que cada quien carga con lo suyo, pero esta historia necesito decirla completa porque no habla de rencor ni de venganza, habla de lo que pasa cuando uno cree que el amor de madre es suficiente para que un hijo jamás olvide de dónde viene. Cuando mi esposo se fue, mi hijo tenía 5 años y yo apenas cumplía 30. No hubo gritos, no hubo insultos ni platos rotos. Un día empacó una maleta, me dijo que necesitaba reinventarse y se fue. Yo no lo detuve. Me quedé con la casa, con un coche viejo que apenas arrancaba y con mi trabajo en una oficina de contabilidad, pero sobre todo me quedé con una decisión muy clara: mi hijo no iba a sentir que le faltaba nada, aunque su padre hubiera decidido desaparecer. Desde entonces nuestra vida se volvió rutina, pero una rutina llena de presencia. Me levantaba a las 6:30, preparaba el café, y antes de irme a trabajar, le hacía su lonche. Siempre el mismo tupper azul, con su nombre escrito con marcador permanente. Y siempre, sin falta, le dejaba una nota doblada en la servilleta. A veces decía hoy te veo campeón, otras no olvides que te quiero, y cuando tenía examen, ponía un dibujo de un sol o una estrella. Él, al llegar de la escuela, dejaba la mochila tirada en la sala, se sentaba a la mesa y me contaba cómo le había ido mientras yo hacía la cena. No eran conversaciones profundas, pero eran nuestras. Yo le preguntaba por sus amigos, por el maestro de matemáticas que le caía mal, por el recreo. Él me contaba cualquier cosa, y yo lo escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. Recuerdo que en cuarto de primaria tuvo un proyecto de ciencia sobre el sistema solar. Pasamos 3 noches armando los planetas con esferas de unicel y pintura acrílica. Yo le ayudé a colgarlos del techo de su cuarto con hilo transparente, y cuando terminamos, se paró en medio de la habitación y dijo: «Mamá, ahora duermo en el universo». Esa noche, antes de irme a dormir, lo vi con la luz encendida, mirando sus planetas girar suavemente. No lo interrumpí. Solo apagué la luz del pasillo y seguí mi camino. Los lunes siempre le hacía arroz con pollo porque decía que así la semana empezaba mejor. Los miércoles, sopa de verduras, porque yo creía que ayudaba a no enfermarse. Y los viernes, pizza. Ese era nuestro trato. Yo la pedía de champiñones y pepperoni, y el de queso extra. Mientras la esperábamos poníamos una película, a veces de superhéroes, otras de animación, y él se acurrucaba en el sillón con una manta azul que le tejí cuando tuvo fiebre de niño, con lana que compré en la tienda de la esquina. Una vez, durante una tormenta fuerte, se quedó dormido allí mismo, con la cabeza apoyada en mi regazo. No lo moví. Me quedé despierta hasta la madrugada, viendo la lluvia en la ventana, pensando que nada en el mundo era más importante que ese momento. Hubo noches en las que se enfermó y yo falté al trabajo para cuidarlo. Recuerdo una en particular, cuando tenía 10 años, con fiebre alta y tos seca. Le preparé sopa de arroz con limón, le puse compresas frías en la frente y le leí en voz alta un libro de Harry Potter hasta que se quedó dormido. Al despertar me dijo: «Mamá, contigo hasta el dolor se siente menos». Yo me reí, pero por dentro guardé esa frase como quien guarda algo sagrado. La escribí en una hoja suelta y la metí en el cajón de mi buró, junto a las notas de sus servilletas que nunca tiré. Una vez, a los 12 años, perdió su mochila en el colegio. Llegó a casa pálido, temblando porque dentro tenía su cuaderno de matemáticas con todas las tareas del mes. En lugar de regañarlo, lo abracé y le dije: «Vamos a reconstruirlo juntos». Nos quedamos hasta las 11 de la noche rehaciendo ejercicios y al final, aunque no estaban todos, el maestro le dio crédito por el esfuerzo. Cuando me lo contó me dijo: «Mamá, contigo hasta los desastres tienen solución». Le gustaba el fútbol, jugaba en el equipo del colegio, y aunque no era el mejor, sí era de los que nunca se rendían. Una vez perdieron un partido importante y llegó a casa con los ojos húmedos. No le di un sermón, no le dije: «No llores». Solo le preparé su chocolate caliente, le puse la mano en el hombro y le dije: «Lo que importa no es ganar, es que saliste a darlo todo». Al día siguiente fue al entrenamiento como si nada. Meses después el entrenador me llamó para decirme que lo habían nombrado capitán, no por su habilidad, sino por su actitud. En verano, íbamos a la alberca del club los sábados.
Yo me sentaba a leer, y él nadaba hasta que se le arrugaban los dedos. A veces, sin decir nada, venía y se sentaba a mi lado, mojado y sonriente, y me pasaba un vaso de agua helada. Otras veces se subía al trampolín y gritaba: «Mamá, mírame», antes de lanzarse, como si necesitara mi mirada para existir en el aire. Yo siempre levantaba la vista, siempre lo aplaudía, aunque estuviera leyendo algo importante. En Navidad decorábamos el árbol los dos solos, porque yo nunca quise que extrañara una familia que, para él, nunca existió más allá de una foto en un cajón. Poníamos luces, colgábamos esferas que habíamos comprado juntos año tras año, y al final, siempre poníamos esa estrella torcida que él hizo en kinder con cartón y purpurina. Con los años la estrella se fue despegando, perdió brillo, pero nunca la reemplazamos. Él decía: «Esa es la que guarda los mejores recuerdos». Una noche de diciembre, cuando tenía 13 años, me preguntó si extrañaba a su papá. Yo no le mentí. Le dije: «A veces extraño la idea de que estuvieras completo, pero no extraño a la persona que se fue». Él asintió en silencio, y luego me abrazó. Fue un abrazo largo, como si quisiera protegerme a mí por una vez. Esa noche, por primera vez, no fui yo la que lo arropó a él. Fue él el que me dijo: «Descansa, mamá, ya soy grande». Creció con amigos de barrio, con buenos maestros, con viajes escolares y cumpleaños pequeños pero llenos de risas. Nunca le faltó un abrazo, una palabra de ánimo, ni una respuesta sincera cuando me preguntaba por qué su papá no llamaba. Yo le decía: «Porque hay gente que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». Nunca imaginé que esas palabras me las devolvería la vida años después. Cuando entró a la preparatoria, empezó a salir más, a responder menos, pero los domingos seguían siendo nuestros. Desayunábamos juntos, a veces en casa, otras en ese pequeño restaurante de enfrente del parque donde servían chilaquiles recién hechos. Yo le preguntaba por sus clases, por sus amigos, por sus planes, y aunque a veces respondía con monosílabos, como todos los adolescentes, siempre terminaba contándome algo que realmente le importaba. Una vez me dijo: «Mamá, si algún día me caso, quiero que tú seas la primera a la que invite». Yo le dije que eso era muy lejos, pero esa noche, antes de dormir, lo anoté en una libreta que solo yo veo. También recuerdo cuando se rompió el tobillo jugando fútbol amateur. Tuvo que usar muletas un mes, y yo lo llevaba y traía de la escuela. Un día llovió torrencialmente y el coche se atoró en un charco. Tuvimos que empujarlo los dos, él con una muleta y yo con el paraguas en una mano. Reímos como locos, empapados, cubiertos de lodo, y al llegar a casa, nos dimos un té caliente y nos pusimos el pijama más abrigador. Me dijo: «Mamá, contigo hasta los desastres son divertidos». Cuando tenía 16, me pidió su primer celular. No era el último modelo, era uno usado que le vendió un compañero, pero para él era un tesoro. Lo cuidó como si fuera de oro. Lo limpiaba todos los días, le ponía funda, le ponía contraseña. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Mamá, cuando tenga trabajo, el primero que te voy a comprar va a ser de los caros, de los que no se rayan». Yo le dije que no necesitaba uno caro, solo que me llamara seguido. Él asintió. No imaginé que esa promesa tendría fecha de vencimiento. Cuando terminó la secundaria, estaba emocionado, como cualquier chico de su edad. Ganó una beca parcial en una universidad privada de Querétaro, no fue suerte, fue mérito. Se pasó el último año estudiando hasta tarde, ayudándose con compañeros, hasta pidiéndome a mí repasar matemáticas que yo casi no recordaba. La beca cubría el 60%, y el resto lo pagamos con los ahorros que yo tenía guardados desde que él tenía 12, en una cuenta que nunca toqué, ni siquiera cuando el coche se descompuso y tuve que pedir prestado a mi hermana. El día que se fue, no hubo lágrimas. Perdóname hacer un pequeño paréntesis, pero o sea, es totalmente sorprendente cómo en esta historia es un reflejo brutal del sacrificio de una madre. O sea, eso no tiene precio porque ella lo dio todo, trabajó sin descanso para darle lo mejor a su hijo. O sea, eso para mí es una muestra cruda de cómo el amor y el esfuerzo eh, pueden ser olvidados. O sea, me parece súper importante esos valores de sacrificio, aunque la vida tome unos giros inesperados y ya van a ver por qué. Fue un sábado soleado de agosto. Cargamos su ropa en el coche, su laptop, unos libros usados y esa mochila azul que le regalé en su cumpleaños 15 y que ya tenía una costura en la correa. Antes de subir, me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, no te preocupes, voy a llamar todos los domingos. Y algún día te voy a invitar a comer a ese restaurante al que nunca vamos porque dices que es muy caro».
Yo me reí, le acomodé el cuello de la camisa, porque seguía viéndolo como el niño que necesitaba que le alisaran la ropa, y le dije, solo estúdiate, no andes en tonterías, y come bien que allá nadie te va a vigilar. Lo vi alejarse sin tristeza, con orgullo, creyendo que había hecho bien mi trabajo. Los primeros meses llamó. Los domingos a las 7 en punto sonaba el teléfono. Me contaba de sus clases, de sus compañeros, de la ciudad. Luego las llamadas se hicieron más espaciadas. Después solo mensajes esporádicos, todo bien, mamá, feliz cumpleaños, saludos. Y luego, nada. El primer año sin noticias fue duro. El segundo me acostumbré. El tercero dejé de esperar. El cuarto borré su número de mis contactos favoritos. El quinto ya no guardaba espacio en mi mente para preguntarme si estaba vivo. 5 años pasaron sin una sola llamada, sin un mensaje, sin saber siquiera si estaba vivo. Yo seguí con mi rutina, con mis plantas, con mis tés en el patio, con una casa que seguía igual pero que ya no sonaba igual. Ya no olía a futuro, sino a espera vencida. Hasta que un jueves, al volver del súper, lo vi parado frente a la puerta. Tenía más barba, ropa sencilla y una mochila gastada. No tenía el brillo de quien triunfa. Tenía el cansancio de quien ha tropezado. Me dijo que había terminado la carrera, que el mundo laboral no era lo que esperaba, que había trabajado en una tienda de celulares y en un call center, pero que ahora quería poner su propio taller de reparación y personalización de dispositivos electrónicos. En Guanajuato hay mucha demanda, mamá, me dijo. La gente prefiere arreglar que comprar nuevo. Pero necesitaba capital. Y un local. ¿Podría quedarme aquí unas semanas?, me pidió. Es sorprendente cómo el muchacho vuelve después de 5 años de no haberse comunicado con la madre, ni siquiera de haberle dado unos buenos días, y llega pidiendo que le arriende una parte de la casa para montar negocio propio. A mí esto me suena a que algo se tiene entre las manos, porque para que no le haya gustado la carrera, yo siento que este tipo no fue a la universidad y no estudió. Solo hasta que me reorganice. Y si me dejas usar la sala como taller, te juro que te pagaré una renta. Lo abracé. ¿Qué madre no lo haría? Los primeros días parecían normales. Desayunábamos juntos, me explicaba sus planes, yo le ayudaba a hacer listas de herramientas, incluso le presté un poco de dinero para comprar unas piezas. Me contó que un cliente le había prometido trabajo si tenía local estable. Me hizo ilusionar. Pensé que tal vez sí quería construir algo, y que yo podía ser parte de eso. Pero una tarde, mientras veíamos el jardín, soltó de pronto, o sea, mamá, si vendemos la casa, tendría capital suficiente para empezar. Y hasta podrías vivir conmigo después. Le pregunté sin alzar la voz, ¿desde cuándo pensás que la casa es tuya? Me respondió, bueno, eres mi mamá, y no tenés a nadie más. Es lógico que al final todo sea para mí, ¿no? Ese día sentí un frío que no conocía. No era enojo. Era decepción pura. Le dije con calma, lo mío es fruto de trabajo y presencia, no de abandono. Tú no estuviste cuando más lo necesité. No estuviste cuando estuve en el hospital. No estuviste en mis cumpleaños. Y ahora que ves que esta zona va a subir de valor, apareces con una sonrisa y un plan. Eso no es amor, hijo. Eso es cálculo. Discutimos. Me gritó que yo no entendía su realidad, que todo el mundo hace lo mismo, que era su derecho. Se fue dando un portazo. Al día siguiente regresó. Lo siento, mamá, dijo. Estaba estresado, ¿me dejas quedarme unos días más? Cedí. Porque una parte de mí seguía creyendo en ese niño que me abrazaba en el sofá los viernes. Pasaron 3 días más. Lo noté inquieto, revisando cajones, mirando papeles del escritorio, tomando fotos con el celular. No dije nada. Esperé. Hasta que un lunes, al volver del trabajo, encontré una notificación del juzgado en el buzón. La abrí con las manos temblando. Me estaba demandando. Alegaba que yo le había prometido verbalmente la casa cuando era niño, y que por vínculo filial y necesidad económica, tenía derecho a la posesión inmediata del inmueble. No lloré. Me reí de incredulidad.
Después de 5 años de silencio, de no saber si estaba vivo, aparece, se queda en mi casa, come de mi plato, duerme bajo mi techo, y luego, sin decir nada, me demanda como si yo le debiera algo. Esa misma noche, llamé a una abogada recomendada por mi hermana. Su nombre es Lucía, tiene 60 años, y lleva 30 defendiendo a mujeres mayores de este tipo de abusos. Cuando le conté todo, no me dijo pobrecita. Me dijo, vamos a enterrarlo con sus propias mentiras. Durante semanas, reunimos pruebas. Entrevistamos a las vecinas, la señora Elena, que vive frente a mí desde 1998, la señora Marta, del número 24, que me prestó sopa cuando tuve neumonía, el cartero, que sabe que en 5 años nunca llegó una carta de mi hijo. Conseguimos los registros del hospital, ingresé el 14 de febrero de 2023, con neumonía, y el contacto de emergencia era mi hermana. Mi hijo no llamó. No vino. No supo. También presentamos los mensajes que yo le envié, en su cumpleaños, en Navidad, en el Día del Hijo. Y sus respuestas, un gracias a los 6 meses, un emoji de pastel, y luego nada. Cero. Y por supuesto su propia demanda, el documento donde alegaba que yo le prometí la casa en su infancia. Cuando el juez le preguntó qué prueba tenía de esa promesa, su abogado solo pudo decir, es una costumbre familiar. Mi abogada no se rió. Solo dijo, la costumbre no es ley. Y el abandono sí deja huella. El juicio duró 8 meses. 8 meses de comparecencias, de declaraciones, de esperas en sillas duras. Él llegó confiado el primer día. Al quinto, ya no sonreía. Al octavo, evitaba mirarme. En la audiencia final, él se paró y dijo que no era justo que yo tuviera una casa y él nada, que era su derecho como hijo. El juez le preguntó, ¿cuántas veces visitó a su madre en los últimos 5 años antes de regresar? Silencio. ¿Cuántas veces la llamó cuando supo que estuvo hospitalizada? Silencio. ¿Cuántas veces le envió dinero, o siquiera un mensaje para saber si estaba viva? Bajó la cabeza. Mi abogada pidió no solo que se desechara la demanda, sino que se le obligara a pagarme una pensión mensual de por vida como reparación por daño moral agravado y tentativa de despojo patrimonial. Citó leyes de protección al adulto mayor, artículos del Código Civil, y un fallo reciente de la Suprema Corte que respalda este tipo de indemnizaciones cuando hay abandono y aprovechamiento. 2 semanas después llegó la sentencia. La demanda fue desechada por completo. Y se le ordenó pagarme de por vida el 30% de sus ingresos actuales y futuros. Si trabaja por honorarios, si abre su taller, si gana un concurso, yo recibo una parte. El juez escribió, el vínculo filial no es un título de propiedad, sino una responsabilidad moral. Y cuando se viola, la ley debe reparar. Cuando me llamó esa noche para decirme que eso le arruinaba la vida, le respondí con la misma calma con la que lo crié. No te estoy haciendo nada, hijo. Solo te estoy cobrando lo que nunca me diste, presencia, respeto y cariño de verdad. Hoy sigo en mi casa. Las paredes siguen igual, el jardín florece cada primavera, y los vecinos aún dejan el periódico en mi puerta. La estrella torcida sigue en el árbol de Navidad. Ya no la miro con nostalgia. La miro con paz. Y cada 1 de mes sin falta, suena una notificación en mi celular. Es un depósito. No es un te quiero. No es un perdóname. Es mejor. Es una lección. Porque una madre puede perdonar el abandono. Pero la ley sí puede hacer que el ingrato pague, mes tras mes, por toda una vida de silencio. Y eso no es venganza. Es justicia con nombre de madre. Y apellido de dignidad. Primero que nada, quiero agradecerte si has llegado hasta esta parte del video. Te invito a que te suscribas y a que le des me gusta porque esto me sirve para seguir subiendo contenido de mayor calidad. Déjame contarte una cosa acerca de esta historia y es que esta historia la verdad me genera bastante indignación porque esto yo lo he visto en casos reales y la verdad que el muchacho se pierda durante 5 años y que no sea capaz de decirle, oye mamá, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, mira estas fotos, mira lo que ya he estudiado, mira mis notas. O sea, a él se le olvidó todo el proceso y todo el esfuerzo que ya tuvo que haber hecho yendo con su auto desgastado hasta la oficina para trabajar,
para darle lo mejor, quizás no era lo mejor de lo mejor, pero hizo un esfuerzo para sacarlo adelante. Y él saca una beca y se va. ¿Sabes qué pienso yo rotundamente? Y en la historia no se menciona, pero yo pienso que esta persona, este muchacho, no estudió realmente, que era una persona vaga y que era una persona floja, porque o sea, ¿cómo me dices tú que no le gustó la carrera? ¿Por qué no llamó a la mamá? ¿Por qué no le dijo, oye mamá, no me gustó la carrera, realmente siento que esto es más difícil de lo que creí, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Siento que él no tenía que haberse refugiado como en él mismo y que tras del hecho él llega después de 5 años sin un centavo en el bolsillo, sin experiencia laboral, graduado supuestamente, y le dice, mamá, arriéndame una parte de la casa y yo te la pago porque quiero montar un negocio y que después salga que le quiere quitar la casa, para mí es una falta de respeto y para mí eso es dinero fácil y todo lo que fácil llega, fácil se va. ¿Cómo nos queda de moraleja esta historia? Si tú eres padre de familia, si tú eres madre, cabeza de hogar, y si en algún momento en tu vida algo te llegara a pasar, la mejor opción es no acudir con la violencia, sino poner límites claros y legales, como lo acaban de hacer. ¿Sí me entiendes? Porque mira, la señora resultó totalmente indemnizada. Ella resultó, pues, le tiene que pagar una pensión fija, una manutención mensualmente. Y la verdad, yo sí lo he llegado a ver con mis propios ojos, por lo menos en el país en donde yo estoy y resido, que es en Colombia. ¿Sabes? Entonces, no sé tú qué piensas, pero me da un poco de mal genio y la historia estuvo como mezcladas como entre emociones de felicidad, tristeza, frustración y luego pues al final como un alivio de tranquilidad, pero como que siento que al final de la historia a la madre le dolió que el hijo le estuviera dando dinero y que estuviera recibiendo dinero y no estuviera recibiendo un buenos días, mamá, te extraño, mamá, te amo, mamá. Creo que eso es lo que más le duele. Si tú le prestaste atención a la historia, creo que eso es lo que transmite esta historia y lo que realmente duele. Y sin más que decir, muchas gracias.